vamos a conocer Azacualpa, Santa Bárbara, aquí en Honduras. 15 minutos de la frontera entre Honduras y Guatemala. ¿Qué modo de transporte es eso? Son bueyes para cargar material. ¿Qué tipo de material cargan? Bloque, arena, lo que lo busquen. Cuéntanos de la historia de ese modo de transporte. Es una tradición aquí en Azacualpa. Es un patrimonio de nosotros. ¿Cuántos años tienen estos bueyes? 7 años. ¿Son bebés todavía? Sí, son bebés. ¡Qué grande! Don Rafael, ese edificio a la derecha, ¿qué es? Esta es la municipalidad de Azacualpa. Mira qué interesante, en el rótulo hay uno de estos bueyes. ¿Puedo probar a esta? De repente va más rápido, ¿qué será? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hago? ¡Ay, ay! ¿Desde qué hora usted pasa trabajando con los bueyes? Desde las 4 de la mañana. ¿Y a quién dedica todo su esfuerzo, don Rafael? A mi familia, a mis hijos. ¿Usted cree que estamos viviendo de las últimas generaciones de ese modo de transporte? Ya se está perdiendo ya. ¿Algún japonés ha montado? Aquí casi solo gringos. Primer japonés, entonces. Primer japonés. Estamos en el Parque Central. Mira qué bonito el rótulo que tiene el parque. Azacualpa. ¿Cómo es el nombre de esa gran iglesia que está atrás de nosotros? No sé yo. Solo la iglesia católica se llama. Hay una iglesia que no tiene nombre aquí en Azacualpa. Encontramos un café aquí enfrente del parque. Mira qué rica la repostería aquí. Aquí está el menú. Se ve que tiene hasta jugos y licuados. Bienvenido a Libenias Coffee. ¿Qué es lo que usted recomienda? Todo, porque todo lo que vendemos es muy delicioso. Es nuevo el local. La segunda planta es nueva. ¡Qué grande! Eso es la taza más grande que he visto aquí en Honduras. ¿En qué momento nació la idea de este sueño, este café? Esta fue una idea familiar. Teníamos un local comercial de internet. Después el internet empezó a tener mucha competencia y pensamos variar el servicio. Tenemos un sobrino que es el director de la Escuela de Captación en Honduras. Adaptación del café. Empezamos a organizar un pequeño café, pero a la gente le agradó y decidimos construir un local de mayor comodidad. ¿Qué tal la diferencia del café de Santa Bárbara con los de otros sectores? Es uno de los mejores cafés del país, reconocido mundialmente. Bueno, vamos a probar mi primer café aquí en Azacualpa. Este café se llama Café Elibenia, en honor al nombre de la esposa del fundador. Me gusta la temperatura, no está demasiado caliente, está a la perfección. Mira el color distinto aquí del café de la región de Santa Bárbara. Vamos a probar la torta de guineo. Seguramente estos guineos son de la costa norte donde yo vengo y se lo combina con la cocina de Santa Bárbara. Una fusión perfecta. Wow, sí he comido pan de guineo, pero pastel de guineo es la primera vez. Todo esto es banano caramelizado. Está demasiado rico. Aquí se vive la vida, mi gente. Me acabo de traer una hamburguesa también. Vamos a vivir la experiencia azacualpense. Bastante queso le dan, mucho tomate, hasta se están cayendo. ¿Qué es lo que tenemos aquí, señor? Burritas y jugos naturales. ¿Cuánto vale la burrita? 40. Burritas mata hambrita. Vamos a uno con los huevos, entonces. ¡Wow! ¡Qué grande! ¿Eso es desayuno o almuerzo? Desayuno. Ahí están los huevos con chorizo, arroz, frijolitos, la tortilla. Vamos a probarlo con el chile. ¿Cómo preparó esta burrita? ¿Desde qué hora? 4 de la mañana. ¿Usted lo hizo? Cosa. Vamos a probar la famosa burrita aquí de Azacualpa. Está riquísimo. Lo que me gusta de eso es que hay arroz. En la costa norte no ponen arroz así como esto. ¿Cómo nació la idea de vender esa deliciosa comida aquí en Azacualpa? Yo tuve una circunstancia de préstamos con unos bancos hace 10 años. Perdí casa, perdí carro, perdí negocio de mercadería que tenía. Se Solamente sintió en los puntos más bajos de su vida en ese momento. acomplejado definitivamente. Tengo ya como 7 años trabajando en esto. ¿Cómo se sintió el primer día de la venta de las burritas? Y agotado. Solamente estaba apoyado en el libro de Job y eso fue lo que me daba fortaleza cada día. ¿Cómo se llama su esposa? Sara Isabel Martínez. Doña Isabel, muchas gracias por la rica burrita. ¿Cuánto vale el coco aquí? 15. ¿De dónde vienen estos cocos? De aquí de un lugar que se llama Lo Malta. Primera vez que voy a probar coco sembrado aquí en Santa Bárbara. Vamos a ver si es diferente con los cocos de Progreso. Está muy rico, tiene como un acidez que me gusta. Cae bien porque el calor que está haciendo aquí en Santa Bárbara. El compañero me está sacando la carne del coco. Mira, completo salió. Eso está muy crujiente. Una vitamina, ¿va? ¿Cuánto tiempo lleva vendiendo cocos? Como 2 años. ¿Qué es este polvo que está dentro, señor? Sal. En Azacualpa come la sandía con sal. Para el estómago tal vez lo anda mal, entonces se comen una sandía con sal. ¿Cuánto vale el sandía, señor? 10 lempiras. ¿A quién se dedica todo su esfuerzo? A mi padre que lo tengo grave con cáncer de próstata. Deme más frutas, por favor. Otra gente me venía a 15 lempiras y 20. ¿Cómo se llama su papá? Se llama Octavio Chávez Mejía. Le pido a Dios que él haga su voluntad sobre todo. Vamos a probar la manera de comer la sandía aquí de Azacualpa. Está salado. Está buena. Mira qué saludable la gente. Ese niño escogió una verdura. Porque es saludable.
Está bueno. Esa verdura los cosechan aquí en Santa Bárbara. Esto lo va a traer al abasto ¿A qué hora se levanta usted para esto? a las 4 de la mañana. De parte de Elvenia Coffee. ¡Wow! ¿Qué equipo es esto? De Azacualpa. Es verdad que son muy rápidos, por eso les dicen pate plumas. Pues sí. ¿Qué tenemos aquí? Típicos de Azacualpa. Pan con miel. Cuéntanos de mi catrachita. Nachos para enchilada. Hecho Santa Bárbara, San Marcos. ¿Qué vende aquí, abuelo? Vendo pastillas. Mira, mi gente, una pastilla azul. ¿Qué será? ¿Cuánto de eso tenemos que tomar diario? Eso es conforme a la capacidad de uno. Eso viene de la India. Mira, vale un poquito más de $10 este misterioso pastilla. Pero está bien grande. Este parque está al mismo tamaño de lo de Progreso. Impresionante el parque. Qué bonito ese pasaje de sombrías. ¡Wow! ¡Qué lindo! Qué bonito. Se ve que es muy nuevo. ¿Puede contarnos cuándo se hizo municipio? Se hizo el 60. ¿Y antes de eso qué era? Era el día de Marcuelizo. Mira el parque para niños. Qué bonito eso de vaquero. Qué interesante. ¿Qué será esto? Tenemos una curiosidad. Esta fuente tiene una forma peculiar. ¿Qué significa ese fuente? Que ese diseño fue traído del sector de Danlí. Los antepasados de aquí eran mayas. Los mayas pertenecen a Copán, vecinos entre Copán y Santa Bárbara. ¿Qué pasó en la canchita? Para que no les salga el balón. Van a hacer como un muro o algo así. Cerco, ciclón lleva. Nosotros no somos de aquí, somos de Copán. Vienes desde Copán a trabajar. Dedicas a su esfuerzo, a su familia. Mi familia. Sí, un saludo para toda la familia ahí en Copán. Se animó Lázaro para contarnos un poquito más. En lengua náhuatl, Azacualpa significa pueblo abandonado, luego habitado. ¿Cómo así lengua náhuatl? La lengua náhuatl es de origen maya. El pirámide es para representar la cultura de los antepasados. Se podría decir que sí, pero siempre la pirámide ha sido representativo de Azacualpa. Aquí han descubierto pirámides. De hecho, se han descubierto montículos. Azacualpa, cuna de jinetes. ¿Qué significa eso? Aquí en Azacualpa da mucho lo que es la monta de toros, por eso Azacualpa es cuna de jinetes. ¿Hay rodeos entonces? Hay rodeos. Wow. ¿Quiénes son esos señores en el mural? Normalmente en los murales estos siempre se hace homenaje a las personas que han tenido repercusión en el pueblo. Esos son los exalcaldes aquí de la ciudad de Azacualpa. Vamos a conocer la municipalidad. Qué bonito, mira. Municipalidad de Azacualpa. Hasta el techo está pintado. Este es el logo de la Municipalidad de Azacualpa. Por allá, donde está la cuatrimoto, es Oficina de la Juventud y la Niñez y la Oficina Municipal de la Mujer. ¿Cuántas personas ya viven en Azacualpa? Un aproximado de 28.000 a 30.000 habitantes. Antes era un pueblo, ahora su propio municipio. Sí, correcto. Todo esto. ¿Cómo está? Es la hora de almuerzo y ustedes siguen trabajando. Seguimos trabajando activos aquí para servir al pueblo. Cuéntanos de ese arte aquí. ¿Usted? Un practicante hizo la práctica 3 meses y me dijo que para que lo recordara, me lo dibujó y me lo dejó. Buen artista. Sí, bueno, gracias. Entramos en un puesto de fruta aquí enfrente del parque. He visto bastante de eso aquí. Cuéntanos de esos tomates chiquitos. ¿Y qué son? Tomatitos. Y se los cosechan aquí en Santa Bárbara. Aquí. ¿Viene del colegio usted? Sí. ¿Cuál es su verdura favorita? Pataste. Mira, qué chiquitos. Vamos a ver qué tal el sabor. Si es diferente con los tomates grandes. Y son bien ácidos, pero qué ricos son. ¿Cuántos años lleva el puesto aquí? Aquí donde estoy 3 años. Y antes que vendían en otro lugar. Vendía ambulante, en la cabeza andaba mi canasto. ¿Cuántos años le tocó ahorrar para abrir este puesto? De la edad de 8 años empecé a vender. Después de décadas de ahorros, logró su sueño de abrir su puesto aquí. Y gracias a Dios aquí estoy. Para muchas personas el día de la boda es el día más feliz. ¿Para usted? El día que me dijo la dueña de aquí que abriera y que podía trabajar acá. Qué bonito la tienda aquí. ¿Qué productos se encuentra aquí en esa tienda? Ropa, zapatos y carteras. Mira el tamaño de la almohada aquí, grandísimo. Otra tienda más. Aquí estamos invitándolos para que vengan a comprar. ¿Cuántos años lleva el emprendimiento aquí? Tenemos como unos 10 años más o menos. Se siente como que ayer abrió la tienda. Qué lindo local, mira las gorras. Hay bastante comercio. Cuéntanos de la clínica aquí. Tenemos 8 años de estar aquí trabajando y estamos en planes de expandirnos para una hospitalización. Esperamos que cumplan el sueño de tener su hospital aquí. ¡Wow! Licuados. ¿Qué dice de los licuados aquí? Nombre excelente, bien rico. Muchas personas de ese sector del país van para San Pedro Sula a buscar trabajo. Correcto. Gracias a Dios, mi oficio es la albañilería. ¿Cuánto gana en un día en San Pedro Sula y cuánto gana en un día aquí? 500 lempiras. La diferencia entre San Pedro acá, allá uno tiene que sacar el viático. ¿Sale mejor trabajar aquí entonces? Sale 1000 veces mejor acá. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Somos amigos de la infancia. Miro que ustedes dos andaban en reunión. ¿Qué planes estaban haciendo? No, gracias a Dios, pues el señor pues lo encontré ahí, entonces yo le invité un licuado y luego pues el varón ahí dice, tenemos algo que comer. Bueno, para vender, Elba. Sí, bien excelente. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Es de maracuyá con soda. Mira, mi gente, nunca he probado ese invento. ¿Cómo se llama el local aquí? El local se llama Nona Licuados. ¿Quién es Nona? Es un nombre árabe que significa abuela. Vamos a probar el famoso licuado de maracuyá.
cerebro se me congela. Eso está muy rico. Está muy ácido. Todavía hay pedacitos de la semilla. Está potente eso. Wow, qué rico. Mira, las sandías de Azacualpa no son nada pequeñas. ¿Cuántas libras pesa esa sandía, supone? 15 libras. ¿A cuánto tiene la sandía aquí? 120. Ya está de moda la ropa hawaiana. Todo es tropical aquí también. Todo a 30 lempiras. Esto es hasta más loco. Se olvidaron de poner un cero aquí. Todo a 3 lempiras está. No es un error, mi gente. Esta es pizza. Qué lindo adentro. ¿Cuánto vale la pizza con queso? Hay de 215, 195, 115 la pequeña. Muchos sabores de pizza. Aquí hay un merendero. La Cancha. ¿Quién es Cancha? Lo tenemos merendero en la cancha por la canchita que está ahí. ¿Cuánto tiempo lleva el restaurante aquí? 8 años. ¿Qué es lo que más vende? El pollo con tajadas. 70, 80 y 90. Cuéntame del servicio. Nosotros hacemos envíos de delivery ¿Y hasta dónde van? hasta Quimistán en modo. ¿En serio? Wow. Y va lejos con esa moto. Una tienda de moto. Cuéntenos de la tienda. ¿Qué productos vende? Tenemos 13 años de estar aquí ubicados. Qué bonito el lugar con muchos productos. Bueno, aquí enfrente del parque también hay una gran plaza, se ve muy nuevo. Miramos un banco, Banco Atlántida, una tienda de ropas. Esta plaza es algo grande. ¿Cuántos años lleva esta plaza? Casi 10 años ya. Qué lindo, los murales. Aquí arriba hay un montón de gente. Una tienda de ropa y tenis. Aquí es el Instituto Hondureño de Café. Y aquí más accesorios de celulares. Una barbería. Los niños cortando el pelo. Qué lindo aquí. My Coffee. ¿Ese paisaje ahí, señor? Este paisaje es de una zona de Copán Ruinas. Lázaro, el café de Santa Bárbara, de los mejores de Honduras. Orgullosamente debo decir que aquí sí, pate pluma. Yo creo que el café que producen aquí lo exportan más que lo consumen porque no son tantos cafés como estos que existen en las ciudades donde hemos conocido. Se podría decir que es Azacualpa un exportador de café. ¿Cuánto tiempo lleva el café, Douglas? A inicios de la pandemia, por problemas de trabajo, entonces decidimos emprender. ¿Cómo se sintió ese primer día cuando abrieron? Bastante emocionado, a la vez con miedo, porque no es fácil empezar de cero. ¿Cuál es el sueño para el café aquí? Tener un lugar con más confort. De repente los niños nos acompañaban desde el parque, entonces vamos a compartir café con ellos. Muy bueno, eso tiene como un toque, como aroma de miel más bien. Y mira el color. Ustedes de repente iban atrás de nosotros. ¿Para dónde iban? Íbamos a jugar allá en los columpios. A ver, jugamos pelota en la cancha. Lázaro, estoy viendo que hay muchos niños en las calles trabajando ya de una edad bastante temprana. La niñez aquí últimamente está como un poco de lado, entonces necesita un poco más de atención, ¿verdad? Qué linda la tienda. Esta tienda es parte de la iglesia. En otras ciudades aquí en Honduras he visto tiendas de brujería. Aquí en Azacualpa, tienda de Dios. ¿Cuál es el producto que más vende aquí? Biblias, libros para rezar el Santo Rosario. Qué interesante, bien bonito todo aquí. Yo he visto bastante personas con esa camisa azul. ¿Qué es eso? Una fábrica. ¿Cuánto distancia de aquí? De San Pedro Sula. Aproximadamente cuántas personas de Azacualpa viajan hasta allá. 4 buses, son 8 horas de trabajo. ¿A qué hora ya están volviendo aquí? A las 12 de la medianoche. Qué bonito. Productos de cuero. ¿Cuánto es el precio que llevan esas botas? 1300. Qué bonito. Los famosos productos de cuero aquí en Santa Bárbara. Una cuadra del parque ya existe un supermercado dispensa familiar. De repente enfrente del supermercado encontramos un restaurante aquí y una sopa de pollo. ¿Cuánto vale la sopa? 110 lempiras. Y se vende baleadas aquí. ¿Cuánto vale la baleada aquí en Azacualpa? 15 sencillas, 20 con huevo. Esa calor es normal aquí. Y Azacualpa pues siempre se ha caracterizado por ser un lugar muy caliente y hoy pues lo estamos comprobando, che. Hoy sí estamos derritiendo un poco. ¿Será que se fue la luz? Aquí normalmente en Santa Bárbara, Chin, tenemos problemas de energía y bueno, yo creo que este problema es nacional. Una gran tienda de Alutech. ¿De qué material supone que es hecho? De adobe con cierta parte de cemento. Es verdad que esos son más frescos adentro. Fresco, correcto. Mira ese material, las tejas. Mira el cemento que usan aquí en Azacualpa. Wangpeng, ¿será que eso es cemento de China? Cuéntanos de este centro de salud. Se llama Jesús Rodríguez. Tenemos servicio de odontología, consulta general. ¿Cuánto vale la consulta aquí? 5 lempiras. ¿Cuántas personas atiende al día? Más o menos 30, 40. Gran trabajo, muchas gracias. Mira qué lindo ese cruz que nos han hecho con... ¿Qué material se pone? Eso se hace con palma. Qué lindo, también aquel casa tiene una cruz enfrente de la ventana. Se ve que hay bastante religión aquí. ¿Puede contarnos qué es lo que tenemos de venta? Tortillas. Las tortillas de Santa Bárbara son más pequeños y más gruesos que los de la costa. Vamos a ver la técnica. Sí, con razón se lo hace más gruesa. Aquí también hay una sastrería. ¿Qué es lo que están sastreando hoy? Hacemos pantalones. Esa casa es bien fresco adentro. Esta casa es de varilla y lodo. ¿Cuántos años lleva la estructura? 100 años. Una reliquia seguramente aquí de Azacualpa. Gracias. ¡Ay, qué caliente! Bien tostado. Pero ustedes trabajan a todo el día. 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas personas me han dicho que las mujeres de Santa Bárbara son las más trabajadoras de Honduras. ¿Cuánto vale la tortilla? No, así es. En serio, muchas gracias. Vamos a buscar almuerzo. Estamos en el restaurante Casona. Vamos a probar el pollo asado. Qué jugoso se ve. Muy rico, ahora con natada. Los frijoles de Santa Bárbara son de otro nivel.
Wow, unas tajadas súper ricas. Ahora ya hay un nuevo chile aquí en Honduras que se llama chile habanero coyol. Se ve muy peligroso. Vamos a probar el pollo con ese chile coyol. El chile amarillo es el más picante entre todos. Ácido y picante que va muy bien con una carne asada. Tenemos que refrescar la boca con un poquito de frijoles. Ya estoy sudando, mi gente. Ya estoy sudando por ese coyol. Muy bueno, los frijoles caseros. Bueno, vamos a refrescar la boca con esa ensalada que nos ha preparado. Está dulce el aderezo. Parece salsa soya. Algo saludable. Ya sabe, cuando uno está viajando en calle, mucha comida frita. Por eso a veces tiene que refrescarse con una ensalada como estos. Ya que estaba hablando mucho de que aguantaba este chile, vamos a ver si es verdad, Freddy. Mira lo que tiene un bacon, doble carne, 2 quesos y mucho chile vamos a poner. Vamos a ver qué dice Freddy. Está sudando ya. Y con la primera mordida, mira. Me gustó la combinación. Ahora viene nuestro camarógrafo. Dice que quiere probar la papita, pero con ese chile coyol. ¿Será que va a aguantar ese chile? Ya está sudando, solo está viéndolo, está nervioso. Vamos a ver si es valiente, Gabriel. Pero mastícalo, no lo traga, va, la mastica. Vaya. ¿Qué dice la papita del Casona? Tan rica. Ardiente. Pica. Nos visita el alcalde aquí de la ciudad. Me han contado que usted es de los alcaldes más valientes de Honduras. Vamos a ver qué dice el alcalde de Chile Coyol. Solo un poquito voy a poner. Vamos a ver qué dice nuestro alcalde. Potente. Rico, rico. ¿En qué momento nació la idea de este sueño de restaurante? Surgió de una idea entre hermanos que nos asociamos para formar este restaurante. Hace 3 años que estamos operando, gracias a Dios. ¿Cuál es el plato que más prefiere la gente aquí? Son las alitas. ¿Y sus padres qué dice del proyecto? Encantados. Han sido unos buenos impulsadores y unos buenos educadores. Un saludo para mi padre Ricardo Reyes y mi madre Graciela Pérez. Nos ha invitado a un lugar especial, entonces vamos en el mototaxi. ¿Cuánto vale? 15 lempiras. Vamos a competir con Freddy. Ellos van adelante de nosotros. A ver quién llega primero al destino de sorpresa. Llevamos ganando a Freddy. Mira, están ahí atrás. ¿Dónde estamos? En el Instituto Carlos Villalbir Castro, un colegio muy emblemático. ¡Ve! Nuestro amigo del café. Aquí estamos trabajando desde 1978. Hoy están en un evento muy especial aquí en el colegio. Tenemos una competencia de matemáticas. Y vienen unos alumnos. ¿Cómo le pareció la competencia? Bien, ¿No le dolió mucho la cabeza? más o menos. ¿Cómo son las preguntas que le dan en la prueba? 5 chocolates, vale 22. Usted tiene que adivinar cuánto valen 10 chocolates. Ya estamos en nivel avanzado. Cada grado tiene cosas diferentes. Sí. ¿Qué pasa si un alumno logra ganar la competencia? Va a ir a participar a otros lugares más importantes. ¿Hemos visto algún campeón de este sector? Un exalumno de nuestro colegio, Marvin Santos, él ganó a nivel nacional y fue a representar a Honduras a Portugal. ¿Cómo se sentía el pueblo de Azacualpa en ese momento? Orgulloso de tener a alguien que representa al país. Un saludo a Marvin Santos hasta Puerto Rico. Estamos acercando una gran galera. Creo que es la cafetería. ¿Qué es lo que está comiendo, señor? Una alita frita. Hay una organización, World Vision. Ellos donaron la comida para los muchachos que vinieron a hacer la competencia de matemáticas. Aquí hay un gran puesto de comida. Mira la cantidad de comidas que tienen. ¿Cuántos alumnos se estudian aquí? Como 680 muchachos. Es el colegio más grande de Azacualpa. Sí. Sus alumnos llegaron hasta aquí para... Compitiendo en la 21 Olimpiada de Matemáticas. ¿Cómo le pareció la competencia? Muy buena, problemas muy complicados. Hay un compañero que sigue haciendo matemática. ¿Qué estás calculando? Una cosa que tenía buena en el examen. ¿Cuánto tiempo le dan a la prueba? 4 horas. ¿Qué fueron las palabras que les diste para motivarlos? Lo importante es la participación porque eso les va a dejar una experiencia. Cuéntanos de ese instituto. El Instituto Amelia Noriega de Aguilar de Macualiza. ¿Cree que le fue más o menos bien? Sí, porque a los ejercicios les entendía bastante. ¿Cómo se siente de orgullo por todo lo que logró sus alumnos? Feliz porque les mandé unos documentos para que ellos se prepararan para la Olimpiada y al parecer sí les funcionó. ¿Puede darnos un ejemplo de este tipo de competencia? Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 999, ¿cuántos 4 hay? Puro lógica y patrones. Aquí abajo en los comentarios, déjame saber la respuesta. Yo veo que está bien organizada la escuela aquí. Como alumno egresado del instituto, yo me siento muy orgulloso de decir que los catedráticos de este colegio son de respeto. Estamos vendiendo publicidad en el muro para poder pagar a un maestro. ¿Quién pensó en una idea tan creativa? Fueron los profesores. Ya llegamos a nuestro hotel La Ceida. ¡Wow! Y
área de descanso. Tenemos aquí la piscina y aquí está el parqueo. Cuéntanos de los precios. Tenemos habitaciones sencillas de 600 lempiras. La doble cuesta 700 lempiras. ¿Y la triple? Cuesta 900 lempiras. Y la cuádruple 1100. Estamos ubicados en la entrada principal de Azacualpa, Santa Bárbara. Nos ha invitado un balneario aquí en Azacualpa. Logró pasar Freddy, pero yo me caí aquí ahorita. Vamos a hacer un poco de aventura extrema. 1, 2 y 3.